O sea, hay un mito sumamente persistente en nuestra cultura, ¿no? Ujú. Esta idea de que nuestras mentes son como computadoras racionales, como sistemas perfectamente lógicos y ordenados. Claro, como si fuéramos máquinas. Exacto. Y bajo esa premisa, cuando algo falla, cuando sentimos angustia o de repente nos saboteamos, asumimos que solo necesitamos encontrar la línea de código rota. Sí, tal cual. Como si fuera, no sé, una radiografía médica donde el doctor te señala un hueso fracturado y dice, a ver, ahí está el problema. Y la exploración de hoy trata justamente de desarmar ese mito por completo. Es que es necesario desarmarlo, porque intentar aplicar esa visión médica, puramente anatómica, digamos, a la mente humana es chocar contra una pared de ladrillos. Ajá. Y fíjate que es exactamente el mismo muro contra el que chocó Sigmund Freud hace más de un siglo, cuando se dio cuenta de que la lógica de la biología sencillamente no aplicaba al sufrimiento mental. Y para meternos de lleno en esto, tenemos sobre la mesa una fuente espectacular para el análisis de hoy. Tuvimos acceso a la grabación de una clase magistral universitaria que es una verdadera disección sobre las bases del psicoanálisis. Una joya, la verdad. Sí, totalmente. Específicamente, repasa los cimientos freudianos que luego permitieron que teóricos inmensos como Jacques Lacan o Melanie Klein desarrollaran sus propias ideas. Pero, a ver, quiero establecer nuestra misión desde el segundo cero para quienes nos acompañan. Me parece bien. No estamos aquí para repasar un glosario anticuado de psicología. El objetivo de esta inmersión profunda es decodificar la arquitectura del malestar humano. Queremos entender por qué, como especie, lidiamos constantemente con unas exigencias internas que nos dejan completamente agotados. Totalmente. Y para entender esa arquitectura, el primer paso es desprendernos de la idea de que la teoría psicoanalítica nació, no sé, de la noche a la mañana, como un bloque de piedra inamovible. Claro, Freud no se despertó un día con todo resuelto. Exacto. Freud era, ante todo, un neurólogo. Al principio, él intentaba curar a sus pacientes buscando lesiones en el cerebro, pero en su clínica comenzó a ver personas con parálisis en los brazos o cegueras, cuyas terminaciones nerviosas estaban biológicamente intactas. ¡Wow! O sea, el cuerpo orgánico estaba perfecto. No había lesión. Pero, a ver, si el cuerpo biológico de estos pacientes estaba intacto, ¿cómo justificó Freud que el problema era mental sin sonar como un místico que habla de espíritus? Porque ese es el gran salto de su época, ¿verdad? Pasar de la anatomía a la psique sin perder el rigor científico. Es una excelente pregunta, y la forma en que lo hizo fue tomando un concepto médico muy aceptado y, digamos, torciéndolo. Ujú. Freud tomó el concepto neurológico del arco reflejo. En medicina, si el doctor golpea la rodilla de un paciente, el estímulo viaja por el nervio y genera una respuesta motora automática, o sea, la pierna patea. Es directo. Acción y reacción. Tal cual. Pero Freud dice, de acuerdo, pero en la mente humana el estímulo no viaja en línea recta hacia la acción. Y así es como formula la primera topografía, dividiendo la mente en consciente, preconsciente e inconsciente. Y ahí propone el famoso esquema del peine. El esquema del peine, claro. La grabación hace muchísimo énfasis en esta imagen. Entiendo que ilustra cómo entra la información y cómo sale. Pero expliquemos bien el mecanismo. ¿Por qué un peine? Imagina un peine de cabello real. Un estímulo entra por un extremo, digamos, por la percepción. Pero antes de convertirse en una respuesta motora en el otro extremo, tiene que pasar a través de los dientes del peine. Ajá. En la mente, cada uno de esos dientes representa una huella mnémica, es decir, una marca de memoria. Entonces, el estímulo queda atrapado, filtrado y deformado por nuestra historia inconsciente. O sea que no hay una reacción pura. Para nada. El inconsciente no es un cajón oscuro donde guardamos recuerdos olvidados para que junten polvo. Es un sistema activo que altera constantemente cómo reaccionamos al presente. Y la fuente detalla que este sistema inconsciente está constantemente intentando salir a la superficie, ¿no? Como irrumpiendo nuestra vigilia a través de lo que la clase llama formaciones del inconsciente. Exactamente. Que serían los actos fallidos, los chistes, los síntomas. Pero me interesa detenerme en el mecanismo de esto. Un acto fallido, por ejemplo, cuando alguien quiere decir una palabra amable y de repente suelta un insulto sin querer.
No es un simple error de procesamiento en el cerebro, ¿verdad? No, para nada. Un acto fallido es, en realidad, un éxito rotundo del inconsciente. Qué buena forma de verlo. Es que lo que ocurre mecánicamente es un choque de intenciones. Hay una intención consciente, diplomática, que intenta pasar, y una intención inconsciente, reprimida, que aprovecha, digamos, un momento de distracción del sensor preconsciente para colarse. Se escabulle. Tal cual. El lenguaje se rompe por un instante y la verdad pulsional se escapa. Así funciona. Y eso nos lleva a la vía regia que menciona la clase, que son los sueños. Y aquí tengo que plantear la duda que surge casi siempre que hablamos de psicoanálisis fuera del ámbito académico. A ver. Porque existe una creencia popular, casi de cultura pop te diría, la idea de que los sueños son como un diccionario universal. Sí. Que si alguien sueña que se le caen los dientes, automáticamente significa estrés financiero o miedo a envejecer. ¿Es así como funciona el peine de Freud? No. Eso es una simplificación que el psicoanálisis rechaza categóricamente. Y fíjate que la fuente lo ilustra con una anécdota histórica brillante sobre Salvador Dalí. Ah, sí, la parte de Dalí me encanta. Es buenísima. Resulta que Dalí estaba absolutamente fascinado con Freud. De hecho, estudió en España junto a Ángel Garma, un pionero inmenso que luego fundaría la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ujú. Bueno, la cuestión es que Dalí elabora toda una tesis sobre la paranoia, le escribe a Freud contándole todas sus visiones surrealistas. Y Freud sencillamente lo ignora. Literalmente, Lo deja en visto por carta. es brutal. Pero tiene toda la lógica si entendemos el mecanismo, ¿no? O sea, para los surrealistas, el inconsciente era como magia pura, y el sueño era una obra de arte que tenía valor por sí misma. Exacto. Pero una pintura de relojes derritiéndose es visualmente increíble, pero sin contexto histórico del sujeto, es solo pintura. Ese es el punto central. Freud rompió con los diccionarios de jeroglíficos. En el psicoanálisis, una imagen onírica no tiene un significado intrínseco. El sueño solo cobra sentido cuando es leído dentro del dispositivo analítico. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica que requiere que el paciente asocie libremente sobre esa imagen específica y requiere lo que llamamos la atención flotante del analista para escuchar qué conexiones únicas hace esa persona. Claro. El diente que se cae no significa estrés universal. Para un paciente puede estar asociado a, no sé, la vergüenza infantil por una burla en la escuela, y para otro a una pérdida familiar reciente. Es totalmente singular. Ahora, si la mente opera bajo este complejo sistema de huellas, filtros y censuras, me surge una pregunta ineludible. Nadie nace reprimiendo deseos. No, claro que no. Un recién nacido no tiene un inconsciente estructurado, ni un yo que censura absolutamente nada. Entonces, ¿en qué momento exacto esa biología pura, ese cuerpo orgánico, se contamina y se convierte en esta máquina psíquica tan compleja? Bueno, la respuesta está en nuestra propia biología, paradójicamente. El ser humano nace en un estado de prematuración extrema. O sea, nacemos a medio hacer. Exactamente. A diferencia de un caballo que a las pocas horas de nacer ya está caminando por el campo, un bebé humano es completamente indefenso. No sobrevive sin la asistencia de un otro. Y en ese momento inicial, el bebé no sabe que está separado del mundo. No distingue entre adentro y afuera. Es toda una masa confusa. Sí, solo experimenta sumas de excitación. Es pura cantidad. Como voltaje alto o voltaje bajo. Tensión o relajación. Nada más. Y la clase magistral ubica aquí el concepto de la primera vivencia de satisfacción, que es cuando el bebé tiene hambre, llora por el aumento de tensión, y alguien acude, lo alimenta y restablece el equilibrio. Tal cual. Pero aquí está el drama que funda la mente, o sea, lo más crucial, esa vivencia de satisfacción, original, mítica, jamás puede recuperarse por completo. Siempre, pero siempre queda un resto insatisfecho. Un remanente. Sí, un resto. Y ese resto, esa búsqueda perpetua y fallida por volver a experimentar aquella satisfacción total, es lo que enciende el motor de la psique. Es el momento exacto donde el cuerpo orgánico de los médicos pasa a convertirse en el cuerpo erógeno. ¡Wow! Tratando de visualizar esto, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Pensemos en el bebé humano al nacer como un hardware muy rudimentario,
como una placa base con sensores que solo registran alteraciones eléctricas, pura excitación cruda. Ujú. Y son los cuidadores quienes empiezan a instalarle un software, o sea, a través del lenguaje. Cuando acuden al llanto y le dicen, ay, tienes sueño, o estás enojado, están traduciendo ese voltaje crudo. Están instalando el código que cualifica esa sensación física en una emoción humana. Es una excelente analogía, la verdad, pero requiere un matiz crucial. ¿Cuál? Porque si fuera solo instalar un software limpio de fábrica, no habría neurosis. Este software que los padres instalan es un código de fuente abierta lleno de bugs, lleno de contradicciones y errores. Claro. No viene perfecto. Exacto. Los cuidadores no instalan un programa aséptico. Instalan a través de sus palabras, sus tonos de voz y sus miradas, sus propios miedos, sus traumas y sus exigencias en el disco duro del bebé. Por eso el cuerpo erógeno está marcado por lo parcial y lo errático. Y esto explica maravillosamente la diferencia que marca la fuente entre instinto y pulsión. O sea, el instinto animal es una línea recta, ¿no? El animal tiene hambre, come y el problema desaparece. Sí, es biología directa. Pero el ser humano no tiene instintos, tiene pulsiones. Como nuestro software está intervenido por el lenguaje y por estas marcas de los cuidadores, nuestra búsqueda de satisfacción da unos rodeos extraños. Por eso la Klein repite esa frase increíble de que nadie se satisface como quiere, sino como puede. Totalmente cierto. El instinto busca un objeto natural para calmarse. La pulsión, en cambio, rodea un objeto que siempre, pero siempre, se escapa. ¿Es como tratar de atrapar agua con las manos? Exacto. Ahora bien, si entendemos que nuestra identidad se construye asimilando este lenguaje y estas reglas externas, llegamos al punto de inflexión más fuerte de la teoría freudiana. El gran cambio de paradigma de 1920. Porque hasta aquí, el modelo de consciente-inconsciente parecía funcionar bastante bien, ¿no? Parecía sí. Pero si la mente solo busca evitar el displacer y buscar la satisfacción, ¿por qué Freud tuvo que inventar un mapa completamente nuevo a partir de 1920? ¿Qué fue lo que vio en la clínica que rompió su propio esquema del peine? Vio el sufrimiento que se repite. Tras la Primera Guerra Mundial, Freud observó a los veteranos que sufrían pesadillas recurrentes donde revivían los traumas espantosos de las trincheras. Entonces él dice, a ver, si los sueños eran cumplimientos de deseos, como venía sosteniendo, ¿por qué alguien desearía soñar con bombas y muerte todas las noches? Claro, el principio del placer se cae a pedazos ahí. Exactamente. Además, veía pacientes en la clínica que constantemente tomaban decisiones que arruinaban sus vidas amorosas o profesionales, repitiendo el mismo fracaso una y otra vez. El principio del placer ya no era suficiente para explicar esto. Había algo más oscuro. Había una culpa inconsciente enorme y una tendencia a la repetición que lo obligó a plantear la segunda topografía. Y quienes siguen de cerca temas de psicología o filosofía, estoy seguro de que ya conocen a los grandes protagonistas de esta segunda topografía. Hablamos del ello, el yo y el superyo. Los clásicos. Sí. Pero lo que me pareció verdaderamente revelador en la grabación no son las típicas definiciones de diccionario. O sea, todos sabemos que el ello es la base pulsional, que no tolera la espera, y que el yo es el que lidia con la realidad. Ajá. Lo fascinante aquí es la fricción constante. La clase plantea una especie de tragedia. O sea, el yo no es el capitán del barco, como solemos creer. Es un vasallo aterrorizado. Freud lo describe exactamente así. El yo es un pobre sirviente que intenta desesperadamente y al mismo tiempo complacer a tres amos implacables. ¡Qué estrés! Imagínate. Tiene que lidiar con los impulsos salvajes e innegociables del ello, con las duras restricciones del mundo exterior y, encima de todo, con la mirada hipercrítica del superyo. Y aquí es donde la grabación utiliza la anécdota clínica del corcho para ilustrar la neurosis obsesiva, que honestamente me parecía una imagen brutal. Es muy gráfica. Sí. Explican que el neurótico se posiciona en el mundo como un corcho intentando tapar todas las vías de agua de un barco que se hunde. Intenta satisfacer las demandas del jefe en el trabajo, ser la pareja perfecta en casa, cumplir las expectativas de los padres y además retener todos sus impulsos internos para que nada explote. ¿Y qué ocurre mecánicamente con un corcho que absorbe humedad y presión de todos lados todo el tiempo? Termina destruido. Exacto. Se hincha, se deforma y eventualmente se pudre o sale disparado por la presión.
El desgaste de energía que invierte el yo para mantener esa represión constante es gigantesco. Y es lo que experimentamos cotidianamente como una fatiga mental profunda o como crisis de angustia. Y el principal responsable de infligir esta presión es el superyo, el famoso juez interno. Pero a ver, espera, aquí me vas a tener que explicar esto a fondo porque es clave. Cuando hablamos del superyo, de ese juez interno que nos exige perfección constante, no estamos hablando simplemente de la internalización de la cultura real. ¿Cómo así? O sea, no son las reglas literales de nuestros padres, los mandatos de la escuela, las leyes de la sociedad. No es simplemente la presión social hecha a voz interna. Esa es la confusión más habitual del mundo, de verdad. Y la clase magistral se encarga de demolerla por completo. El superyo no es la realidad objetiva. No es una grabación en alta definición de lo que los padres realmente exigían. Ah, no. No. Es la interpretación fantasiada que el niño hizo de lo que creía que sus padres querían de él. O sea, me estás diciendo que toda esta tortura interna de la vida adulta está basada en una suposición de cuando éramos niños. Vulnerable, tratando de descifrar a estos adultos todopoderosos. El niño percibe un suspiro de la madre, un castigo desproporcionado del padre o simplemente una mirada fría un día cualquiera. Ajá. Y con las herramientas limitadas que tiene en sus primeros años de vida, construye una teoría monstruosa sobre lo que debe hacer para no perder el amor de ellos. El superyo es heredero del complejo de Edipo, sí, pero está totalmente teñido por la imaginación desbordada del niño. Wow. Por eso a veces encontramos en la clínica a personas criadas por padres sumamente permisivos, súper tranquilos, que desarrollan unos superyos tiránicos, implacables y sádicos. Y detrás de este cumplimiento perfecto que nos autoexigimos, se esconde el terror más primario del ser humano. El miedo al rechazo. El miedo absoluto a perder el amor del otro, a quedar desamparados como cuando éramos bebés en la cuna. Qué fuerte. Entenderte, pasemos nuestra vida adulta, sacrificando nuestra salud mental, nuestro tiempo, en el altar de la productividad o la perfección, solo para apaciguar a un dictador interno inventado por un niño de 5 años aterrorizado, es paralizante. Es un golpe a la estantería, sin duda. Totalmente. Y esto forzosamente nos hace pivotar hacia el consultorio hoy. Si resulta que estamos atrapados con este juez fantasmagórico dentro de la cabeza, suena una condena perpetua. Entonces, ¿qué se hace clínicamente con esto? O sea, ¿para qué sentarse a hablar en terapia años y años? Bueno, se habla justamente para desarmar esa condena. El análisis propone un espacio donde el psicoanalista, mediante lo que llamamos la transferencia, ocupa temporalmente ese lugar del otro omnipotente, ese lugar del superyo. Ah, toma ese ron. Exacto. El paciente, sin darse cuenta, va a intentar repetir sus dinámicas infantiles con el analista. Va a intentar complacerlo, va a intentar impresionarlo o incluso pelear con él para ver si lo rechaza. Todo el teatro armado de nuevo. Tal cual. Pero la intervención terapéutica radica en que el analista no responde como el superyo tiránico. Al ofrecer una escucha diferente, sin juzgar, sin moralizar ni castigar, le permite al paciente construir una versión mucho menos cruel de sí mismo. O sea, reescribir el código. Volviendo a nuestra analogía. Exacto, porque para cambiar cómo nos tratamos a nosotros mismos internamente, primero hay que cambiar la versión que tenemos del otro. Lo cual derrumba por completo el mito del psicoanalista de piedra. Porque creo que la cultura pop nos vendió la imagen del analista ortodoxo sentado detrás del diván, tomando notas en un silencio sepulcral, casi inhumano. Sí, la clásica caricatura de las películas. Y la grabación cita una crítica feroz del propio Lacan a esta postura del silencio absoluto. Sí. Lacan ironizaba duramente sobre esos analistas que operaban como si tuvieran los labios cerrados y los ojos cosidos. Un analista que no emite sonido y es una pared en blanco todo el tiempo no es neutral, es terrorífico. Da miedo, claro. Da pánico, porque replica exactamente al otro oscuro y amenazante de la infancia, ante el cual el niño no sabía qué hacer. Un verdadero espacio analítico aloja el malestar, sostiene la mirada. El analista puede ser empático, te puede ofrecer un vaso de agua, puede hablar de una noticia reciente o quejarse del clima contigo al saludar. Es un vínculo humano al fin y al cabo. Totalmente. El silencio se usa como una herramienta clínica para dejar espacio a la palabra del paciente, no como un arma de tortura o superioridad. Me parece que hay un valor profundamente ético y humano en eso.
Si observamos nuestro entorno actual, vivimos en una época que idolatra el individualismo extremo. Los mensajes constantes en redes son, sálvate solo, tu única competencia eres tú mismo, no necesites a nadie para ser feliz. Sí, el mito del emprendedor emocional, le digo yo. Qué buen término. Una postura que, como advierten en la clase, roza con la posición canalla de la psicopatía, ¿no? Usar a los demás como simples peldaños o descartarlos al primer conflicto porque ya no me sirven. Ujú. Y en medio de todo ese ruido de autoayuda individualista, el psicoanálisis levanta la mano y dice algo súper subversivo. Dice, no existe la curación en el aislamiento. No, es imposible. Tu historia y tus traumas se formaron en presencia de un otro, y solo pueden ser reescritos y sanados en presencia de un otro. Es una reivindicación total del lazo social. Es que nadie se constituye como ser humano en el vacío. Sobrevivimos físicamente de bebés gracias al cuidado de un otro. Aprendimos a leer nuestras propias emociones a través del lenguaje de un otro. Y lógicamente necesitamos la escucha atenta de un otro para desatar los nudos de nuestra neurosis. La mente no es una entidad aislada, es un tejido relacional. Bueno, si unimos todos los puntos de esta inversión profunda de hoy, el paisaje que emerge es fascinante. Hemos desarmado la ilusión de que la mente es una maquinita biológica con instintos fijos y predecibles. Y qué bueno que lo hicimos. Sí. En su lugar, vemos un escenario de conflicto permanente, donde nuestro yo hace malabares cada día para no colapsar ante las demandas de la cultura y la fuerza bruta de nuestras pulsiones. Y yo diría que la gran conclusión de repasar todos estos cimientos freudianos es aceptar que nuestro cuerpo psíquico, el cómo sufrimos, cómo nos angustiamos y cómo buscamos el placer, son puras construcciones. Ajá. No hay determinismo neurológico aquí. Estamos habitados por las palabras que nos dijeron de chicos y por cómo las interpretamos nosotros. Y la buena noticia, lo esperanzador de esto, es que lo que se edificó con palabras y malentendidos infantiles se puede reconstruir de una manera mucho más habitable mediante la palabra. Es una perspectiva que te cambia por completo cómo te miras al espejo en las mañanas. Y para quienes nos acompañan del otro lado, nos gustaría dejar una reflexión final a partir de todo esto. A ver, Si acabamos de confirmar que ese juez interno, ese famoso super-yo, que te critica cada error, que nos dice constantemente que no somos lo suficientemente productivos, atractivos o exitosos, si ese tirano no es la voz de la verdad objetiva, sino un fantasma, una interpretación exagerada, armada con la lógica de un niño de 5 años, la pregunta se vuelve urgente. ¿A quién le estamos rindiendo cuentas hoy realmente? gran pregunta. Quizás sea el momento exacto para, por fin, despedir a ese juez infantil que siga gobernando nuestras vidas adultas. Las verdaderas respuestas nunca aparecen en una radiografía médica limpia, sino animándose a leer las sombras de nuestra propia historia.